de hoy que... Recording in progress. Amén. Pastora Mari, el tiempo es suyo. Muy buenos días, ya los había saludado. Muy buenos días, gracias, William. Le doy gracias al Señor por la vida de cada uno de ustedes y porque hoy el Señor nos trae juntos para rendirle el mejor culto. Por eso los bendigo en la gracia, misericordia y paz de Dios, quien es nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Mis amados hermanos, cuando nosotros damos culto, cuando nosotros nos congregamos como iglesia, hay realmente fiesta en el cielo, pero también en las regiones celestiales el enemigo tiembla y las fuerzas de la oscuridad son quebrantadas. Nosotros no podemos comprender los horarios de Dios ni cómo funciona el tiempo de Dios, pero sí sabemos algo, que Cristo tiene el poder que trascendió del cielo a la tierra para abrir el reino de los cielos para nosotros. Hoy les doy la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes, a mis hermanos que están en Argentina, a mis hermanos que están en Venezuela, a mis hermanos que están en Perú, a Brigitte y a Crismar que están en Portugal, a mis hermanos que están aquí en Canadá, a mi hermana Epifania que está en México, a mi hermanita Fabiana Linda y a su mamita Joana que están en España. A cada uno de ustedes, hermanos, cada uno de ustedes son muy importantes. Te he tenido en mi mente, en mi corazón y en mi oración, Inés, de manera especial. El Señor te trae a mi mente y a mi corazón porque el Señor sabe que te escogió para la obra que Él determinó desde la eternidad. Y a cada uno de ustedes, mis hermanos, no lo digo de manera general. En el país que están cada uno de ustedes, Dios ha preparado todo de antemano. En el país donde estamos nosotros, Dios ha preparado todo de antemano para que los equipos, o sea, los equipos, ¿qué son equipos? Un grupo de personas que se unen con un objetivo y que todos están de acuerdo en ese objetivo. Cuando vemos la palabra y vamos a la introducción, cuando vemos a la palabra en Números 14, del 1 al 10, a mí me dolió mi corazón cuando yo leí esta palabra. Y esta palabra habla del momento cuando regresan. Fíjense ustedes en qué momento estamos hablando. Por eso es que la historia bíblica no es simple historia. La historia bíblica nos muestra la actitud y las condiciones personales de cada uno de las personas que tuvieron la oportunidad de hacer historia y decidieron conforme a su corazón. Determinaron conforme a su corazón. Aarón y Moisés determinaron seguir al Señor aún a costa de su vida y exponer su vida contra el faraón. Y ellos, ya habiendo muerto Moisés, perdón, ya habiendo muerto Moisés, el Señor había determinado por adelantado que el que le daría continuidad sería Josué. Pero ¿qué oposición tienen Josué y tienen Caleb? La oposición del mismo pueblo. Y cuando Moisés y Aarón se postran delante del Señor con su corazón destrozado por la actitud del pueblo, donde le reclaman a Dios, hubiese sido mejor que nos muriéramos allá, ojalá nos hubiéramos muerto allá. Hermanos, cada uno de los mensajes que nosotros estamos viendo y cuando nosotros nos paramos frente a la palabra, nosotros tenemos que reflexionar. ¿Qué vida estamos llevando nosotros delante de la palabra y qué actitud tenemos de nosotros delante de Dios? Pero el horario que Dios nos da a nosotros es eterno. O sea, la semana pasada veíamos la palabra y antes de que Jeremías estuviera en el vientre de su mamá, Dios lo conoció. Dios lo envió por profeta a las naciones. Dios cumplió su palabra porque Él es todopoderoso. Él ve el tiempo antes de la creación y después de la eternidad. Por eso la asociación, por decirlo así, el encuentro de cada uno de nosotros y de cada uno de ustedes en sus países, mis hermanos que están en Perú, el encuentro entre ustedes para formar equipos de evangelismo, el encuentro entre nosotros, los discípulos de la Iglesia Emanuel Latinoamérica, no es algo casual.
No es casual, por eso nosotros no podemos verlo de cualquier manera, ni mucho menos anteponer lo nuestro a los intereses del evangelio, el evangelismo y las misiones. Por eso nosotros no podemos ir a ninguna parte, ni siquiera movernos ninguna área de nuestra vida si no recibimos perfectamente la guía del Espíritu Santo. Pero crean esto, hermanos. Crean esto y sobre esta base, sobre esta verdad que ustedes creen, sobre esta verdad que ustedes creen, es el desarrollo del mensaje. ¿Cuál es la verdad? Que nosotros somos en esta época el equipo secreto para hacer la evangelización mundial. La palabra dice, si confieso con mi boca, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Él lo levantó de los muertos, serás salvo. Si tú crees en tu corazón que Cristo te llamó y te escogió y te dio vida, y ahora tú tienes a Cristo, tienes la vida que tiene verdadero valor, y tu corazón se mueve en tristeza por esas personas que aún dentro de la iglesia se oponen y quieren hacer lo suyo. En iglesia, las iglesias están divididas por eso. Nosotros tenemos que ser equipo tan centrado en el evangelio como como lo fueron los discípulos que fueron al aposento alto de Marcos. Entonces, veamos lo que nos dice la historia, así como la historia nos habla de Números 14 del 1 al 10. Y nosotros sabemos, vamos al contenido y nosotros sabemos por la historia, por la palabra, nosotros sabemos que Josué y Caleb, junto con todo el equipo que Dios levantó, pudieron entrar a la tierra de Canaán para preparar la tierra de Canaán, porque nacería en ella el Mesías. Ahora, ¿por qué utilizamos estas palabras así que del equipo secreto, escuadrón secreto? Porque nosotros tenemos un secreto, un misterio que a nosotros se nos ha revelado que Jesús es el Cristo y que el mundo está sin salvación. No porque nosotros seamos mejores que ellos, sino porque a Dios le plació llamarnos, pero a ellos también. El Señor los vio desde la eternidad. También los vio. Miren, cuando eh, yo estuve, o toda mi época que estuve en la Fuerza Aérea de Venezuela, nosotros teníamos dentro de la Fuerza Aérea equipos especiales. Nosotros los llamábamos a ellos los Rambos, así les echábamos broma a los que conocíamos, muy pocos sabía quiénes eran de esos cuerpos específicamente. Yo tuve contacto con ellos por una misión específica que me mandaron a cumplir, que me enviaron a mí a cumplir. Y ellos eran entrenados y sobreentrenados de tal manera que la vida de ellos estaba siempre en riesgo. Y así fueron estos discípulos y estas personas que nos antecedieron a nosotros, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y vimos que Dios le dio las respuestas a Caleb. Caleb le dijo a Josué, Moisés me prometió esta tierra. Y a pesar de que aquí los únicos que tenían tierra eran los de las 11 tribus de Israel, Caleb recibió la respuesta de Dios, porque él se interesaba solamente en la tierra, no, porque era una promesa de Dios para evangelizar esa región. Entonces nosotros tenemos que saber esperar, pero no esperar de cualquier manera, no luchar con nuestras propias fuerzas, sino esperar realmente la guía del Espíritu Santo haciendo lo que nosotros tenemos que hacer, lo necesario. Yo pensaba el viernes luego de la vigilia, parece que el mensaje está siendo repetitivo. Es que no hay nada más, hermano. El equipo secreto tiene unas prácticas secretas para estar siempre entrenados, para afrontar al enemigo, para defender al país, para defender al mundo entero, si es necesario. Entonces, hubo 10 espías que dijeron que era imposible, pero los que se aferraron a Dios, aunque fuera un equipo, claro, aparentemente era un equipo de 2 solamente,
Pero es que como Josué y Caleb tuvieron personas a su alrededor que fortalecieron ese equipo para que se cumpliera lo que fue dicho por Dios. Unos lo rechazaron, pero otros lo abrazaron. Y así el pueblo de Israel fue de tiempo en tiempo perdiendo el evangelio y sufriendo. Y vemos en el punto número 2 cómo el equipo que hubo en la época de los filisteos comenzó con Samuel. No fue que comenzó con David, comenzó con Ana, y siguió con Samuel. Dios preparó a David y David fue un hombre especial que venció al ejército de los filisteos, pero él no lo hizo solo, que levantó 1000 torres, pero no lo hizo solo, que levantó mejor dicho, que preparó, porque no lo levantó, preparó el templo para hacer la evangelización del mundo y le dejó el legado de vida a su hijo, pero no lo hizo solo. Por eso cuando leemos Primera de Crónicas 29, del 1 al 20, vemos el canto y la alegría y la devoción y el agradecimiento de David al Señor, porque no solamente él, sino todo el pueblo se volcó, se entregó, se rindió, dio todo para la consecución del Evangelio. Y vemos cómo en la época ya de los reyes, Abdías, un hombre que le servía al rey malo, 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 ese rey acá, casado con Jezabel, una mujer también totalmente endemoniada que perseguía a Elías y perseguía y rechazaba todo lo de Dios, atacaba todo lo de Dios. Y ese hombre, estando dentro del servicio al rey, si nos ponemos a ver así, este hombre traicionó a Acab, porque Acab mandó a matar a los profetas y él escondió 100 profetas. Dice que los alimentó con agua y con pan. Y cuando él tiene el encuentro, Abdías tiene el encuentro con Elías, Elías duda de él. ¿Por qué? Porque es un siervo del rey. Y le dice, ¿acaso tú no supiste que yo no maté a esos 100 profetas, que yo los preservé, que yo los cuidé y les di agua y pan y les di alimento? ¿Por qué se lo dice? Porque es el testimonio de él, de que él era fiel a Dios y de que Elías que pensaba que estaba solo. Y Dios le dijo, hay 7000 que no han doblado las rodillas ante los Baales, ante Baal. Pero había uno preparado de antemano, ese discípulo absoluto que le iba a dar continuidad, que fue Eliseo. Hemos visto nosotros muchas veces la palabra de Segunda de Reyes 6, del 8 al 23, cuando Eliseo está con su siervo y viene el ejército de Siria. Y el siervo ve lo que ve, físicamente lo que ve. Pero Dios, por la sabiduría y el respaldo del trono celestial y la respuesta que trasciende el tiempo y el espacio, hizo que este ejército de Siria no se diera cuenta nunca de que ese hombre con quien ellos se habían encontrado era Eliseo. Y Eliseo lo llevó hasta el rey. Y cuando los llevó hasta el rey, los trató de manera especial. Y teniendo en sus manos la vida de esas personas, no las mató, sino que las salvó. Y por eso es que nosotros tenemos en las manos la vida de las personas para salvarlas, no para matarlas. Siempre yo le digo, en algunas oportunidades le digo a mis hijos, los adultos son ustedes, los adultos son ustedes. Nosotros tenemos que ver que hay personas que son más jóvenes que nosotros, que cometen errores, pero nosotros somos los adultos. Siempre tiene que haber el liderazgo que entiende que tiene que trascender lo natural para poder vivir lo espiritual. Porque si no conocemos el evangelio, el evangelismo y las misiones mundiales, nosotros vamos a estar repitiendo como en efecto lo está repitiendo América Latina. La destrucción que hubo en Egipto, la esclavitud. El Señor a través de Isaías advirtió al pueblo de Israel sobre la venida de la cautividad de Babilonia. Y cayeron en la cautividad de Babilonia. Pero aún allí Dios los envió porque allí estaban las 237 naciones. Pero ¿a quiénes envió? A los que estaban preparados. Y estamos en el punto 4. ¿A quién envió?
a Daniel, a Sadrach, a Mesach, a Abednego, y vemos cómo la historia nos muestra hombres y mujeres valientes como Esther, que Dios la llevó por su belleza, siendo una extranjera, la llevó a la casa del rey, la llevó al palacio del rey. Y cuando el pueblo de Israel, cuando los judíos estuvieron perseguidos a muerte, inclusive se hizo un decreto para eliminar a todos los judíos, que lo hizo el que estaba a cargo de esa responsabilidad, que fue Amán. Contra Mardoqueo, Esther se levantó y dijo, ¿qué convocó Esther? ¿Qué convocó Esther? Esther convocó un equipo de evangelismo. ¿Qué convocó Mardoqueo? Un equipo de evangelismo. Oren ustedes allá, yo voy a ayunar y voy a orar con mis doncellas. Equipo de evangelismo. Hicieron equipo de evangelismo para orar y para quebrantar las fuerzas de la oscuridad y para que el final fuera el establecimiento del reino de Dios. Por eso con estos equipos se levanta completamente la obra de Dios. Y hoy estamos leyendo la introducción, Hechos 13 del 1 al 4, la primera parte de la palabra que leímos. Estamos en el punto 5 del contenido. El equipo que conoció por completo las misiones mundiales y que es el equipo del que deriva nuestra vida, es el equipo que nosotros tenemos como ejemplo. Es el libro de las obras del Espíritu Santo en el que nosotros nos miramos como un espejo. Estoy en el punto 5 del contenido. El equipo que conoció por completo las misiones mundiales, dice la palabra en Hechos 13 del 1 al 4 y se los voy a leer. Lo leímos, pero lo vamos a leer de nuevo. Porque nosotros tenemos, no es que tenemos que comprender, sino nosotros tenemos un grandísimo privilegio, que es que todas las promesas del Antiguo Testamento ya se cumplieron. Ya se cumplieron. Todas las del Antiguo Testamento y se cumplieron en Cristo. Se cumplieron en el Mesías. Se cumplieron a través de la simiente de la mujer que consumó la salvación en la cruz del Calvario. Se cumplió a través de la resurrección de nuestro Cristo. Por eso el Señor a nosotros nos saca de la condición y la vida antigua, de ese destino de muerte, nos saca del destino de muerte a nosotros para traernos a una nueva vida donde las cosas viejas pasaron. Ya no tenemos el respaldo del infierno, ya no tenemos el gobierno del infierno, ya no somos hijos de la oscuridad, ya no hacemos la voluntad de Satanás, ya no hago mi voluntad, ni mi interés está por encima del evangelio, sino que yo me rindo para que unida al equipo que Dios ha levantado en la época, yo pueda ser parte de él, no que yo esté contra él. Y dice la palabra, gracias, Jaén. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. 5 personas en la iglesia de Antioquía. La historia nos muestra cómo la iglesia en Jerusalén, los discípulos que el Señor formó, esa primera iglesia que el Señor le dijo a Pedro, sé tú una piedra, una roca, y sobre la confesión de que yo soy el Cristo, levanta la iglesia. Pero se confundieron y mezclaron el evangelio con la cultura judía y exigían seguir cumpliendo la ley y la cultura judía. Pero la salvación no es por cumplir la ley judía, es por creer que Jesús es el Cristo, que ya había venido el Mesías.
Entonces Dios levantó a Pablo. Yo no estoy comparando a Pablo con Pedro. Yo solamente estoy diciendo lo que dice la palabra. La palabra dice que Dios levantó a Pablo y junto con estos hombres se levantó la iglesia de Antioquía. Y por primera vez ellos fueron llamados cristianos. Así que el cristianismo nació en la iglesia, se gestó en la iglesia de Jerusalén, pero se cumplió en la iglesia de Antioquía. Esto no es mío ni es tuyo, decía Pablo. Esto no es mío, ni Apolo sembró, yo regué, pero el crecimiento lo da Dios. Solamente Dios da el crecimiento, solamente Dios da la dirección. Y decíamos en la introducción, yo no puedo ir al campo de cualquier manera, porque si no estamos centrados en la palabra, en la oración, en la búsqueda de Dios, en la guía del Espíritu Santo y saber cuándo parar y cuándo avanzar, si no sabemos eso, vamos a ser confundidos. Si queremos estar apurados por tener obras y por mostrar, el enemigo nos va a engañar, porque estamos haciendo lo nuestro. Por eso es que el equipo de Pablo, no se habla de Pablo, el equipo que ya Pablo fue levantando en el transcurso de ir a los campos, fue el que conquistó Macedonia. Fueron los que conquistaron la región donde se abrió la escuela de Tirano, porque no hubo método humano. Pablo lo veíamos hace unas semanas, como Pablo yendo a la oración, se encontró con la muchacha que tenía el espíritu de adivinación. Lo que la mujer decía era verdad. Estos son siervos del Dios Altísimo que anuncian el camino a la salvación. Sí, lo que ella decía era verdad, pero ¿quién la estaba moviendo? ¿Quién? ¿Y a dónde iba Pablo? Iba a la oración, iba al campo, estaba en las obras de Dios. Y por eso tuvo el poder del Espíritu Santo no solo para librarla a ella, sino para librar al pueblo que estaba cautivo tras la hechicería, la brujería, la maldición, la idolatría. Lo vemos en Hechos 13, en Hechos 16 y en Hechos 19. Vemos la palabra que ellos pudieron conquistar y siempre estuvieron dando entrenamiento. Pablo se quedaba en determinados lugares conforme a como Dios lo dirigía. Entonces concluyamos, hermanos, que es un equipo de evangelismo. El equipo de evangelismo, porque son equipos secretos, porque yo no me vanaglorio de lo mío. Es que yo lo hago así, es que yo. No, no, hermanos. Unámonos, unámonos, porque en cada país Dios está levantando un equipo de evangelismo. Si tú no lo ves todavía en Ecuador, si no lo ves todavía en España, si no lo ves todavía en Portugal, si no lo ves todavía en Estados Unidos, si no lo ves todavía, oremos, hermanos, oremos y sumemos, porque los equipos de evangelismo son preparados, organizados y enviados por Dios, que tiene un plan eterno. En Dios el reloj de Dios y el horario de Dios no es como nosotros todavía no comprendemos los horarios de Dios, pero los discípulos verdaderos, quiere decir que hay discípulos falsos, hay personas que se creen que son discípulos, ellos mismos lo creen, pero no están dispuestos a ceder, no están dispuestos a entregarse, no están dispuestos a que el evangelio sea el que gane. Y muchos figuran, quieren figurar, quieren cargos, quieren posiciones, quieren otras cosas, porque la intención no es verdadera. Para ellos es verdadera, pero para Dios no, porque Dios es el que ve y conoce todo. Entonces la torre absoluta es la que no, como lo decíamos en el mensaje de la vigilia, la torre absoluta es la que no se derrumba por lo que las personas dicen, por lo que las personas hacen, por lo que las personas comentan, por lo que me decía mi mamá cuando yo era una niña, porque mi tío me hizo esto, porque el otro me hizo aquello. Hermanos, no son métodos humanos. Y como lo vemos en esta palabra, como lo vemos desde el Antiguo Testamento, con Moisés, Aarón, Josué, Caleb, con Elías, con David, con Samuel, con Ana.
como lo vemos con Eliseo, con Abdías, con Daniel, con Sadrach, con Mesach, con Abednego, con Pablo, con este equipo de evangelismo, como lo vemos a través de la palabra en Lidia, como lo vemos a través de Priscila, de Aquila, como lo vemos, el Señor es el que lo hace, el que lo ha hecho y el que lo continuará haciendo. Por eso las evidencias del cumplimiento de la palabra de Dios están, hermanos. Y nosotros tenemos también evidencias, porque el deseo, las evidencias se dan cuando nuestro interés y cuando nuestro deseo está en el interés de Dios y en el deseo de Dios, que es el evangelismo y las misiones. Salvar, sanar, sin esperar nada a cambio. ¿Por qué? Porque ya Él nos los dio todo. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo murió por nosotros. Nos dio la entrada al cielo, nos dio el respaldo del trono celestial, nos dio la bendición del Dios Trino, nos dio la misión de vida, nos garantiza las respuestas que trascienden el tiempo y el espacio, nos dio el templo, nos dio el método, los 3 atrios, los 3 días del fin de semana, la continuidad en la palabra, en la oración, en el evangelismo. Nos dio todo el misterio que estaba oculto desde tiempos eternos. Y nosotros somos los administradores de ese misterio. Amén. Vamos a orar. Amado Dios y Padre, gracias por la vida que nos has dado, con verdadero valor, con verdadero propósito. Señor, levántanos como torres absolutas, que podamos votar todo lo que quiera hacer temblar esta torre. Que tú nos muestres por tu Santo Espíritu y que nosotros determinemos hoy, Señor, dejar todo lo nuestro, lo que nos impide dar culto, lo que nos impide, Señor, orar, lo que nos impide tomar el tiempo para la palabra, la oración, el campo, ver el campo, Señor, ver a nuestros hermanos, ver a nuestro prójimo, ver a nuestros vecinos, ver a nuestros compañeros de trabajo, ver a nuestra familia. Toda ceguera espiritual la echamos fuera en el nombre poderoso de Jesucristo. Y que la luz de tu evangelio, Señor, traspase nuestras vidas para que las personas que tú traes a ella se han trasladado de las tinieblas a la luz, de la maldición a la bendición. Y que juntos podamos hacer equipos de evangelismo donde no hay envidias, donde no están las obras de la carne, sino que el fruto del Espíritu se manifieste en cada uno de nosotros, para que vayamos al campo y lo salvemos, para que seamos, Señor, equipos de evangelismo, equipos de la luz, equipos, Señor, que transforman, que renuevan, que restauran y que cambian la época. Oramos con acción de gracias en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén.